Diga, queridos hermanos, amigos, les saludo a la distancia, aquí desde la Casa Pastoral, transmitiendo en vivo para todos nuestros queridos hermanos y amigos que nos siguen siempre a través de la internet. Es un gozo nuevamente estar frente a ustedes a través de este sistema, este mecanismo, para poder llegar a través de la señal con la poderosa palabra del Señor. Un saludo en el amor de Cristo, que Dios les bendiga a todos. Agradecemos al Señor verdaderamente por un día más de vida que Él nos da, por la paz en nuestros corazones. Y lo único que nos queda es ser agradecidos al Señor por sus misericordias, porque son nuevas cada mañana. En esta oportunidad quiero invitarles a que hagamos una oración para leer un pasaje de la Escritura y poder tener una reflexión en esta noche. Queremos saber si estamos llegando a los hogares, y para eso necesitamos que usted comente, que usted mande algún comentario para saber si estamos llegando, si la señal está llegando fuerte, clara allá a sus hogares, ya que en días pasados hemos tenido algunos problemas con la señal, ha bajado, y por eso es que no podíamos estar saliendo en vivo. Quisiéramos que usted por favor nos confirme, hermano, amigo, que nos sigue y que mande algún comunicado para saber que estamos llegando con claridad. Yo quisiera que hagamos una oración en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Nos unamos todos en este momento en oración. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que nos permites poder, a través de la señal de la internet, unirnos en un solo espíritu para alabar y bendecir tu santo nombre, para glorificarte, oh Dios, y también a la vez recibir, Señor, el consejo sabio y oportuno de tu poderosa palabra, Señor, en la cual vamos a meditar en esta hora, Señor. Te pido, Dios mío, como siempre, con mucho temor y temblor, que uses mis labios, que pongas las palabras necesarias, adecuadas, para llegar a cada vida, según la necesidad, Señor, que hay en cada corazón, en cada vida, en estos momentos. Personas con situaciones difíciles en sus vidas personales y colectivamente, Señor, en la nación, por esta situación que estamos pasando, esta pandemia, oh Dios, Señor, pero que nosotros podamos sacar provecho a todo esto y entender que tú, Señor, a la humanidad entera le estás haciendo un llamado a volverse a ti, Padre Celestial. Señor, que eso quede grabado en el corazón de cada uno de nosotros, que tú nos estás llamando a volvernos a ti, Señor. Oh Dios, ayúdanos en este momento. Y a ti sea toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo quiero que abran sus Biblias. Lo vamos a hacer en la carta a los Efesios, el capítulo 4. La carta del apóstol Pablo a los Efesios. Gloria a Dios. Repito sus comentarios. No sé si están llegando comentarios de que estamos llegando bien. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, desde el verso 17 quiero leer. Me imagino que los creyentes están todos ahí reunidos en sus casas, con sus familias, guardando esta cuarentena, este momento, aún este toque de queda, que estamos en nuestros hogares, todos, y me imagino que deben estar ahí con sus Biblias abiertas para leer la poderosa palabra del Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este libro precioso es inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. Y voy a leer desde el verso 17 del capítulo 4, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La vida nueva en Cristo, o el andar cristiano en este mundo. El que escribe esta epístola, haciendo un poco de un cuadro histórico, para poder entender mejor la palabra del Señor, según los métodos de interpretación de la hermenéutica, un cuadro histórico, un contexto histórico, como le digo, para poder entender, tenemos que trasladarnos al primer siglo. El que escribe es el apóstol Pablo, el apóstol considerado apóstol para los gentiles. Su ministerio, aunque él era judío de nacimiento y educado en la más rigurosa de todas las sectas que habían, los fariseos, desde su nacimiento, como digo, había sido instruido rigurosamente. Inclusive él mismo dice que había estudiado a los pies de uno de los rabinos más reconocidos y respetados que habían, que la Biblia en el libro de los Hechos menciona, llamado Gamaliel, un hombre temeroso de Dios. Este hombre llamado Saulo, que después su nombre se cambia, se traduce por Pablo, el apóstol de los gentiles. Este hombre tuvo un encuentro con Jesucristo. Antes de tener ese encuentro con Cristo, él mismo lo dice, que él creía, conforme había sido enseñado, él creía que estaba sirviendo a Dios con las cosas que estaba haciendo. Esto es, persiguiendo a los cristianos. Y los perseguía de tal manera que dice la Biblia que respiraba amenazas contra los cristianos. Y él mismo dio su aprobación cuando apedreaban al primer mártir de la iglesia, es decir, a Esteban. Y lo estaban apedreando porque no querían oír la palabra de Dios. Cerraban sus oídos, crujían sus dientes para no querían escuchar esas palabras. Para esta gente
que no querían, que decían creer en Dios, pero que andaban según sus criterios, según sus pensamientos, según sus vanas ideas y su mentalidad carnal, andaban ellos en su forma. Saulo creía que servía a Dios, pero él mismo dice que fue recibido a misericordia, porque lo que hizo, lo hizo por ignorancia. Y yo les quiero decir, estimados hermanos y amigos, que la ignorancia es enemiga de la verdad y es una aliada muy fuerte del pecado. Por eso es que hay personas que pecan por ignorancia. Pablo mismo dice en uno de los escritos que cuando él llegó a Atenas y vio a la ciudad entregada a la idolatría, él comenzó a darles un sermón donde les dice que Dios, habiendo pasado el tiempo de la ignorancia, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia en que ellos estaban viviendo, demanda hoy a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan, para que pueda venir de parte de Dios el perdón de pecados. Es decir, que la ignorancia, mucha gente peca por ignorancia. Y Saulo, él mismo dice que todo lo que él hacía, creía, según lo habían instruido en esta secta de los fariseos, rigurosamente, él creía que haciendo esto, persiguiendo a los cristianos, él pensaba que servía a Dios. Sin embargo, un día fue recibido a misericordia. Como él mismo lo dice, el primero de los pecadores y el último de los apóstoles, que no era digno de ser llamado apóstol. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de este hombre. Alabado sea el nombre del Señor por la misericordia de Dios. Porque si yo estoy aquí también frente a ustedes a través de esta cámara y esta señal, es por la misericordia de Dios. Que un día también Dios se reveló a mi vida y me amplió o me manifestó su misericordia. Por eso es que yo no me canso de darle gracias a Dios, de bendecir su nombre y de simplemente servirle con todas mis limitaciones y mis errores que puedo tener y que tengo como hombre, pero trato de esforzarme por buscar agradarle a Él. Yo le invito a que usted también haga eso mismo, hermano y amigo, que se esfuerce. Bendito sea el nombre del Señor. Como le digo, Pablo, que era judío de nacimiento y que Dios se le reveló, le dio la encomienda de llevar el evangelio a los gentiles. Los gentiles eran todos aquellos que no eran de extracción judía, porque en esos tiempos habían dos pueblos. Estaba el pueblo de Dios, los judíos o israelitas, y estaban las demás naciones que eran consideradas gentiles. Pues Dios levantó al apóstol Pablo para que realizara este ministerio entre los gentiles. El apóstol Pedro tenía a su cargo el ministerio entre los judíos. Pero este hombre, Pablo, que era un hombre incansable, infatigable, el hombre trabajaba para Dios motivado, como él mismo lo dice, por el amor de Dios, que estreñía, que lo impulsaba, que lo empujaba. El amor de Dios, el amor a las almas, es lo que lo llevó a predicarle a las vidas, a las personas, y trataba de ganar al mundo entero para Cristo. Durante uno de sus viajes misioneros, el tercer viaje exactamente, es que Pablo llega a Éfeso. Éfeso era una ciudad muy populosa en esos tiempos, muy popular, al igual que Alejandría en Egipto. Gloria a Dios, eran naciones poderosas, eran países. Éfeso era un puerto, era una nación, un puerto, una ciudad, mejor dicho,
muy reconocida, una ciudad populosa, era conocida porque ahí había una de las 7 maravillas del mundo. Estaba el gran templo a la diosa Diana de los Efesios, que era venerada por toda el Asia Menor. Éfeso era la capital del Asia Menor, lo que hoy viene a ser Turquía. En ese tiempo era esta ciudad Éfeso. Dejado a una pareja durante su segundo viaje misionero, había dejado a un matrimonio, Priscila y Aquila, que son los que comenzaron a levantar la iglesia allí en Éfeso. Esta iglesia comenzó con esta pareja. Más tarde fue firmemente establecida por Pablo, cuando en su tercer viaje misionero él llega a esa región. Por ahí también anduvo un predicador muy fervoroso llamado Apolos, que también había predicado en esa ciudad. Es decir, esos fueron los inicios de la iglesia ahí en Éfeso. Pero fue en realidad en el tercer misionero que Pablo llega a Éfeso, y aproximadamente por 3 años él estuvo pastoreando. Es una de las iglesias dentro del Nuevo Testamento, de la edad de la iglesia primitiva. Es una de las iglesias más poderosas y espirituales que habían de todas las iglesias que Pablo había fundado. Era una iglesia poderosas, que el apóstol Pablo le habla inclusive del misterio que estuvo oculto por años, pero que ahora había sido revelado y dado a la iglesia. En este caso, la iglesia de Éfeso. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pablo llega, repito, a esta región, y 3 años él pastorea esa congregación. Yo quiero invitarles un momentito que me acompañen a saludar a la iglesia. Y luego descendió a Antioquía, y de ahí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba, él único y exclusivamente él. Él mismo menciona en su carta a los Colosenses, por ejemplo, en el capítulo 4, él menciona una serie de colaboradores que trabajaban con él. Pablo sabía de que la labor no la podía llevar solo él, y que necesitaba de ayuda de colaboradores, como decirles, porque habían algunos que buscaban su propio provecho, su propio interés. Pero al final Pablo dice, sea de una o de otra manera, yo me gozo, porque el evangelio es predicado. Algunos predicaban, dice Pablo, por contienda, por contender con Pablo. Otros buscaban por reconocimientos, aplausos. Otros predicaban tratando de añadirle aflicciones a Pablo. Sin embargo, Pablo dice, bueno, de todas maneras yo me gozo, porque el evangelio es predicado. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque los intereses y aunque los propósitos y las motivaciones sean diversas y solo Dios las conoce, nosotros lo que tenemos que hacer es, Señor, usa tu palabra, porque es la palabra de Dios, no es el hombre, es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el que puede cambiar a una persona, el que puede transformar a un hombre, el que puede argumentos cantan contra el conocimiento de Dios. Así que sigamos nosotros haciendo nuestro trabajo. Yo sigo haciendo mi labor, sigo haciendo lo que Dios me ha llamado a través de la señal, estos humildes esfuerzos que los vemos a través de la señal, y que Dios es el que valora estas cosas. Nosotros lo hacemos con mucha humildad y se los digo con mucho temor,
con mucha reverencia también. Entonces Pablo les dijo, ¿en qué bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu. Aproximadamente 18 años, Salvador, vengo haciendo esto, y no solamente en Villa Salvador, sino durante 30 años en diferentes partes del país donde Dios me ha permitido poder estar. Sigo haciendo esta labor. La obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Y yo, confiando en eso, me presento delante de todos ustedes y hasta donde pueda llegar, confiando no en mi capacidad, no confío en mis habilidades, sino que confío en el poder del Espíritu de Dios. Por eso es que a Él sea toda la gloria, toda la alabanza. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Habiéndoles impuesto Pablo las ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Así empezó la iglesia en Éfeso. Eran unos 12 hombres. Quizá habrían mujeres y algunos niños, pero siempre los inicios de la obra, la grande obra que Dios puede hacer, siempre los inicios han sido pequeños. El Señor quiere hombres valientes. Y Pablo era un hombre valiente, aunque tuvo momentos como humano que tembló. Y el Señor mismo tuvo que venir y decirle cuando estaba en la cárcel, no temas, Pablo, yo estoy contigo. Es necesario que sigas testificando, porque con mucho pueblo en esta ciudad. No temas, Pablo. Viendo la multitud, se apartó Pablo de ellos y a los discípulos, yendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Siempre va a haber gente que van a rechazar. Siempre va a haber gente que van a maldecir. Pues la Biblia dice que nosotros como creyentes no debemos maldecir. A los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero de manera que huyeron de aquella casa desnudos y avergonzados. Gloria al nombre del Señor, porque ellos querían realizar lo que Pablo hacía, pero no estaban ellos entregados, rendidos al señorío de Jesucristo. Para poder hacer esta labor, amado amigo, esta labor no se puede hacer, vuelvo a insistir, con las capacidades humanas. Esto tiene que hacer con el poder de Dios. El hombre tiene que estar rendido al poder de Dios, al señorío de Cristo. Hay que confesar que Jesús es el mismo. Mire todo lo que se practicaba en esa ciudad, una de las ciudades más populosas, una de las ciudades más ricas que había. A Dios, porque había una feria ahí, que llegó a ser conocida como la Feria de las Vanidades, donde venían y las gentes venían aún de otros países y venían en barcos y venían a exhibir y vender sus productos, pero todo era vano. Era la Feria de las Vanidades. Era una ciudad muy populosa, sin embargo, a pesar de una ciudad religiosa como la era, una ciudad idolátrica, era una ciudad pagana,
Era una ciudad que se practicaba el espiritismo, la brujería. Y usted sabe que todas estas clases de pecados van acompañados de todo lo otro, que es las embriagueces, las borracheras, las disoluciones, que es, Pablo mismo se lo dice en la carta a los Efesios, que tienen que abandonarse todas esas cosas, como hemos leído, gloria a Dios, que todas esas cosas, el que hurtaba, no hurte más, hable verdad cada uno con su prójimo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Como siempre lo he dicho, hay tanta necesidad en tantas ciudades, pero hoy muchos de ellos están buscando su comodidad, eligen pueblos, eligen grandes ciudades, eligen urbes, metrópolis, pero no quieren. Yo siempre a través de todos estos años he escuchado de labios de muchos pastores que han estado aún muy cerca, o yo muy cerca de ellos, y a muchos de ellos los he escuchado que sienten llamados a grandes ciudades, a los Estados Unidos, a Europa, a Italia, a España, a Francia, a grandes ciudades, a Suecia, a Escocia, a Alemania, a grandes urbes. Pero les digo, y con dolor, en todos estos años, de todos aquellos que yo he escuchado que dicen que sienten un deseo grande de ir a otros países, nunca he escuchado a alguien decir que tiene llamado a ir al Congo, por ejemplo, un llamado al África, a grandes metrópolis, a grandes ciudades. Pero Pablo llegaba donde había necesidad. Pablo se dejaba guiar por el Espíritu Santo de Dios. Él, entregado al trabajo en el Asia, parafraseando, que el Señor le dice prácticamente: tu ministerio ahora termina en el Asia y se amplía a otro lugar, a Europa, y es donde él tiene esa visión, porque él quería entrar a ciudades y como que las puertas se le cerraban, y esa noche tuvo una visión. Mientras dormía, veía a un varón macedónico que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos, le rogaba. Al día siguiente, él, entendiendo que Dios lo llevaba para ese lugar, zarparon para ir a Macedonia, a lo que viene a ser Europa. Alabado sea el nombre del Señor. Ese era Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios tiene que usar diversos tipos de métodos. Bendito sea el nombre de Jesús. Por ejemplo, les quiero compartir lo que me hicieron llegar, que las personas, el mundo, muchos en el mundo están reconociendo. El jefe del Departamento Hospitalario de Madrid, Felipe Monterroso, llora desconsolado en medio de una entrevista que le hacen al dar una conferencia de prensa en la que aseguró que la ciencia en estos momentos es limitada. Hay cosas que solo Dios puede hacer, dijo él. Y llorando entre sollozos, solo a los españoles y al resto de personas en el mundo que crean, que oren. Este virus es más fuerte que la ciencia, pero no es más fuerte que Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Estimados hermanos y amigos, que la humanidad entera reconozca que Dios, haciendo sus mejores esfuerzos, los más sinceros, yo creo que es un hombre sincero y que está haciendo los mejores por tratar de detener el avance de esta pandemia, y por lo cual yo, él y los gobernantes, según la Biblia me lo dice. Pero yo digo, si el presidente convocara un día para que todo el país, ya sea en sus casas o los que están en sus labores, convoque una hora en un día
y que todo el Perú se ponga de rodillas. Y porque lo creo, lo confieso, aleluya, bendito sea el Señor. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Pablo, aleluya, predicando en esta región, la gente estaba convulsionada, la gente estaba constreñida por el Espíritu de Dios, venían confesando sus pecados. La causa de todo esto es el pecado. Y venían y libremente traían, dice, confesaban sus pecados, dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros. Es decir, se dieron cuenta que lo que estaban practicando no agradaba a Dios y los quemaron delante de todos en la plaza pública. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas. Es que vienen muchas veces estas cosas. Pero Abraham comenzó a interceder y en su intercesión llegó a decirle: Señor, si hubieren 10 justos, destruirás la ciudad con esos 10 justos. Y el Señor dice: si hubieren 10 justos, no, por amor a esos 10, no la destruyo. Amados hermanos, unámonos en estos días. Tengo que seguir insistiendo, amada iglesia. No son días para dormir, no son días para pasarla frente al Netflix, viendo películas, viendo series, matando el tiempo. No podemos ser irresponsables, no podemos perder el tiempo pegados simplemente a las redes, entremetiéndose en lo ajeno, en las vidas de las personas. Son días para estar reflexionando en el Señor, para leer la Biblia más que nunca. Yo creo que en esto, porque ahora que se ha ampliado ya la cuarentena, en estos 20 días que restan, defensas son presa fácil de este virus. Gloria a Dios. Personas que entran en ansiedad, personas que entran en ese estado de depresión. Yo le estoy hablando a un pueblo que cree en Dios, a un pueblo que tiene confianza en Dios. Cristo dijo: por nada estéis afanados. No le estoy hablando a gente que simplemente viven por el mundo a su manera. Le estoy hablando a creyentes que creen en el poder de Dios. Hermanos, hoy más que nunca tenemos que echar mano. Lo que Pablo le dice a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de temor. No podemos andar temerosos. Una cosa es ser prudente, una cosa es ser cuidadosos, una cosa es mantener la higiene, que toda la vida lo he dicho. No porque es ahora. Lo que pasa es que a veces se oye, pero no se escucha. No se presta atención, pero toda la vida lo he dicho. Y los hermanos de la iglesia no me pueden dejar mentir. Toda la vida lo he dicho. La higiene que uno debe mantener. Gloria a Dios. Pero lo dicen los científicos. Alabado sea el Señor. Cristo dijo: no entréis en estos sentimientos negativos, raíces de amargura. Estas cosas provocan que el sistema inmunológico, las defensas se vayan al suelo. El sistema inmunológico, estas sustancias, la acumulación de estos sentimientos negativos, la ansiedad, el afán. Entonces entramos en este régimen ahorita. Dios mediante. No puedo extenderme mucho, ya la hora me ha ganado. Mañana yo voy a seguir con este tema, gloria a Dios. Pero les termino diciendo, tenemos que echar mano del dominio propio. Ningún creyente puede entrar en estado de ansiedad, porque su sistema inmunológico, el sistema inmunológico lo derrumban. Y estos sentimientos negativos provocan la elevación del ritmo cardíaco, de la presión arterial, la presión sanguínea, y aumenta el riesgo de contraer enfermedades cardíacas.
Alabado sea Cristo el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hay un dato que se dice, según la OMS, 60 millones de personas mueren al año en el mundo. 15 millones de ellas mueren de ataques al corazón. Fíjense, mucho más que el virus mata. El ataque al corazón. ¿Qué cosa? Estas cuestiones que les estoy diciendo, que se entregan desmedidamente al afán, a la ansiedad, casi ni duermen, viven alterados, viven acumulando estas sustancias que les digo que son dañinas para el sistema inmunológico. 10 millones de personas mueren de cáncer. 25,000 personas día por día mueren de hambre. 25,000 personas diariamente mueren de hambre. 15,000 niños mueren diariamente. 4,000 personas mueren cada día en accidentes de tránsito. Mire cómo ha bajado la mortandad en accidentes de tránsito. Aquí en el Perú nada más. Que son aproximadamente 3,000 personas al año que mueren en accidentes de tránsito. ¿Cuánto ha bajado la criminalidad? Mire cuánto ha bajado. Cuánto el daño, los canales de Venecia. Eso usted lo ve, no estoy inventando usted mismo lo ve, hasta lo publican. Los canales de Venecia, que esas aguas todos los días del año son turbias y apestosas. Hoy han recobrado su pristina aguas cristalinas y los peces han vuelto a esos canales. Mire el daño que el hombre está haciendo, el pecado, el hombre sin Dios, cómo afecta hasta la fauna. Gloria a Dios, 50 millones de personas murieron en el año 1918 por epidemia, la fiebre española. 25 millones murieron de la peste negra en el siglo XIV. Son datos que están ahí en la internet. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso les digo, hoy más que nunca, amados hermanos, tenemos que echar mano del dominio propio. Seamos prudentes, hermanos. Estamos viviendo tiempos duros, difíciles, sí, como les hablé el domingo, pero especialmente los tiempos duros y difíciles son por el carácter de los hombres. Iglesia del Señor, les llamo, les hago un llamado en el nombre de Dios, de parte del Señor, a que aprovechemos este tiempo para buscar, para orar, para ponernos a cuentas con Dios y con nuestros seres queridos, esposos, hoy más que nunca, padres, hijos, no sean irreverentes, amen a sus padres, hijos amen, padres amen a sus hijos, ámense, hagan sus cultos en sus hogares, reúnanse a orar, que el Espíritu del Señor, ese es mi deseo y mi anhelo en estos días, que el Espíritu del Señor les acompañe, que el Espíritu del Señor les haga entender lo que quizá yo no pude o no puedo durante todos estos años, cada noche en el templo. El Espíritu del Señor haga comprender la magnitud de todo esto, especialmente que estamos viviendo lejos del Señor, afanados, entregados a la ansiedad. Es tiempo para volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Dios mediante, mañana quiero seguir desarrollando este tema que es el andar del cristiano en este mundo. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe ser la conducta personal del cristiano en este mundo? Y dentro de este tema hablarles de la lucha por la mente, porque todo está en la mente. Y la lucha por la mente, por un lado, Satanás, que el Señor lo reprenda, que quiere tomar el control de nuestras mentes, asusándonos al miedo, al temor, al terror,
porque él es el que tenía el imperio de la muerte. ¿Y cuál era su herramienta o su arma que él tiene y usa en ese imperio de la muerte? Es el temor. El diablo ha venido a robar, matar y destruir. Y él lo hace a través del temor. Gentes ya se están suicidando. Escuché la noticia allá en España, una enfermera que había contraído el virus y que no podía aceptar, estaba tan estresada, estaba tan fuera de sí que no podía aceptar que tuviera el virus y que pudiera infectar a otras personas y a sus seres queridos, que para evitar eso se suicidó. Y habrán más suicidios. Dios tenga misericordia. Pero esa es la condición del hombre sin Dios, que lo describe tan gráficamente en el libro de Apocalipsis, que en días pasados en el templo le hablaba a los hermanos la conducta, cómo será el comportamiento de los hombres en esos días tan terribles que se conoce como la gran tribulación, donde los hombres dice querrán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Se morderán las lenguas de dolor. Los hombres en su impotencia se van a querer quitar la vida y habrán muchos suicidios. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Es hora de unirnos. Es hora de unirnos, hermanos, para orar y pedirle a Dios que tenga misericordia de nuestro país. Yo quiero invitarles en este momento, hermanos, a que nos unamos en una oración. Ustedes allá, tómense de las manos. Las familias que están unidas, tómense de las manos. Si usted es un creyente solo, soltero, soltera, y vive solo en una habitación, pues ahí póngase de rodillas, solo, que Dios lo escucha, que Dios le oye. Si tiene familia inconversa, llámele a unirse este momento de oración. Y vamos a unirnos, amados hermanos, en el nombre del Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, en esta noche te ruego, Dios mío, por este momento tan difícil que estamos pasando en este nuestro amado Perú, Señor. Oh Dios, unidos aquí en el Espíritu, todo tu pueblo, Señor, la iglesia, para pedirte, Dios mío, misericordia. Misericordia. Aún la humanidad está reconociendo, como este médico, que la ciencia no puede contra este virus, que este virus es más fuerte que la ciencia. Y en su impotencia, él pide, porque tú estás haciendo esto, sentir a la humanidad esto, que tú eres más poderoso que este virus, Señor. Yo te ruego, Padre mío, que intervengas. Señor, interven, Dios mío. Todo aquel que clama a ti, oh Señor, ten misericordia de nuestro amado Perú. Señor, aquieta los ánimos, sosiega el ánimo de muchos que están entrando hasta en depresión. Dios mío, que se mueva tu Santo Espíritu. Señor, que la gente reconozca que necesitamos ese ambiente espiritual. Señor, que en los hogares cristianos se mueva tu Santo Espíritu, Dios mío. Y aquellos que están infectados, oh Dios, ten misericordia, oh Dios mío. Mira, Señor, la preocupación de los médicos. Ayúdales en esos esfuerzos que están haciendo en el mundo entero. Los gobernantes, nuestro presidente, su cuerpo, su gabinete de ministerio, Señor, de ministros. Dios mío, darles, Señor, la sabiduría, la capacidad necesaria humanamente para que puedan en sus esfuerzos tratar de apalear esto. Pero pon en sus corazones, en el corazón del presidente, en los corazones de sus ministros, que necesitamos invocar tu nombre, Señor, para que tú oigas desde el cielo
perdones el pecado y sanes la tierra de esta plaga, Señor. Señor, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. Bendice a todos nuestros hermanos en el mundo entero, a todos tus siervos que están trabajando, haciendo también su labor. Pastor Samuel, que siempre está en contacto, es parte nuestra. Te pido, Señor, que lo ayudes también, su familia, su esposa. Señor, la iglesia, oh Dios, misericordia, Padre mío. Y gracias te damos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Bendito Dios. Cada hogar cristiano, mañana, en cada uno de nuestros hogares, desde que nos levantemos, pongamos ahí en la computadora, en el CD, pongamos música cristiana, música espiritual, que suene en nuestro hogar. Desde mañana, si no lo ha estado haciendo, aquí en mi hogar lo haremos. Pondremos la música espiritual que suene, porque eso ayuda a nuestra alma, las alabanzas a Dios. Que en el hogar suene esa música y que aún los vecinos puedan escuchar que se alaba a Dios en nuestros hogares y que hay paz y hay gozo en nuestro corazón. Mañana, Dios mediante, con la ayuda del Señor, hoy día hemos podido salir, la señal parece que está un poco mejor. Y mañana, Dios mediante, estaremos. Voy a seguir retomando este tema tan interesante, tan importante, que lo estuve estudiando hoy. Y mañana vamos a estar hablando de esa lucha por la mente. Porque el campo de batalla es la mente. Y ahí se mueven fuerzas poderosas en la mente. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Santo Espíritu sea con todos ustedes. Dios les bendiga y que tengan dulces sueños y no dejen de orar por este servidor. Amén. Dios les bendiga. Gracias.